facial. Desde México, con ustedes el doctor Fernando Luis Vera, médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, egresado del UNAM y del Hospital de Alta Especialidad IMSS Veracruz, avalado por la Universidad Veracruzana. Alta especialidad en cirugía de nariz y cirugía plástica facial en Rinofast, México, así como múltiples cursos y congresos a nivel internacional e internacional. Además, es un docente que ha participado en cursos de enseñanza de la especialidad como coordinador y profesor titular en la materia de otorrinolaringología por el grupo CTO México, avalado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Es para mí un placer presentarles al doctor Fernando Luis Vera. Puedes continuar, doctor. Gracias, muchas gracias, Andrea Lino, por la introducción que acabas de realizar. Y bueno, primero que nada, agradecerte a ti y a todos tus compañeros y también pues a la universidad el hecho de que nos hayan invitado, y pues también agradecer a la doctora Gabriela Lugo, que al parecer también es profesora suya. Entonces yo estoy muy agradecido con ustedes con la invitación. Sin embargo, pues bueno, vamos a dar paso a esta charla que es de rinosinusitis crónica, aguda y fúngica. Sin antes comentar, aunque ya me diste pie a una pequeña introducción, sin embargo, pues bueno, comentarles que soy egresado de la UNAM, ¿sí? De la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hice la especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, cabe mencionar que estoy avalado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, agregando pues también que tengo un diplomado en rinología, cirugía facial, también avalado por la UNAM, y pues bueno, también tengo la alta especialidad en cirugía estético-facial, ¿no? Como bien comentó Andrea, pues soy también el coordinador de otorrino en Grupo CTO México, también hago un poco de altruismo en la Cruz Roja Mexicana. Y pues bueno, también soy adscrito y profesor adjunto en la especialidad de otorrinolaringología. Aparte, pues tengo clínica privada, soy el director de Rinofast Veracruz y pues bueno, actualmente estoy haciendo una maestría para la educación de la salud y agregando esto, pues también soy un poquito de todo, ¿no? Estoy colaborando también en la radio, en un programa que se llama La Clínica. Bien, vamos a hablar entonces un poquito más acerca ya del tema de la rinosinusitis. Anteriormente se conocía como sinusitis. Sin embargo, actualmente el término es rinosinusitis. ¿Por qué se le agrega la rino? Pues bueno, eso es porque es un grupo de trastornos caracterizados por la inflamación de la mucosa. No solamente se inflaman los senos paranasales, se inflama todo lo que conlleva dentro de la cavidad nasal. Estamos hablando tanto septum nasal, cornetes, inferior, medio, superior, y obviamente los senos paranasales. Entonces es un conjunto de inflamación de toda la cavidad nasal acompañada de los senos paranasales. Es por eso que se le conoce actualmente el término como rinosinusitis, ¿no? Sin embargo, los pacientes generalmente nos van a decir que tienen problemas sinusales o tengo sinusitis, y no nos vamos tampoco a conflictuar un poquito en la cuestión de términos, ¿no? Sin embargo, para fines prácticos, recordar entonces que es una rinosinusitis. Hay diferentes tipos de rinosinusitis, ¿sí? Esto lo vamos a conocer por el tipo de tiempo de evolución de los síntomas. Tenemos la aguda, la subaguda y la crónica, que lo vamos a ver un poco más adelante. Como manera de introducción, es una de las patologías muy comunes. Ustedes lo van a ver en su práctica médica diaria. Sin embargo, pues nosotros como otorrinos vemos demasiados problemas de rinosinusitis. Se comenta que generalmente 20 millones de los casos se diagnostican al año y 30 millones de personas pueden llegar a padecer una rinosinusitis crónica, ¿no? Sin embargo, pues bueno, todos hemos tenido infecciones de vías respiratorias. En adultos, pues se comenta que tienen de 2 a 3 infecciones de vías respiratorias al año y que un porcentaje del 0.5 a 2% se pueden complicar a una rinosinusitis, mientras que en la
población pediátrica, sí vamos a tener más recurrencia de las infecciones de vías respiratorias superiores y hasta en un 10% se pueden complicar justamente a una rhinosinusitis. Bien, antes de comenzar a hablar ya sobre el tema en especial, a mí me gusta hablar un poco acerca de la anatomía, obviamente para poder entender tanto la patología y la sintomatología que puede llegar a presentar el paciente. Recordamos que en nuestro cráneo tenemos diferentes tipos de cavidades, pues que son los senos paranasales. Estas cavidades tienen diferentes funciones. Una de las funciones que tienen estos senos paranasales es de que permite que sea más, pues en cierta forma más liviana nuestra cabeza, que no sea tan pesada. Estas cavidades lo único que deben de presentar es aire, no deben de presentar nada más, como sirven en cierta forma un tipo de amortiguador, ¿vale? Entonces, si todo nuestro cráneo fuera totalmente hueso, aunado a eso con el peso del cerebro, pues nos iríamos hacia enfrente, ¿no? Entonces, estas cavidades que son los senos paranasales sirven entonces como forma de amortiguador para que nuestra cabeza no sea tan pesada. De hecho, cabe mencionar que tenemos diferentes tipos de senos paranasales y pues en algunos casos se pueden presentar como de forma par o impar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y uno de los que generalmente llega a pasar, es de que el seno frontal puede ser impar, ¿vale? Muchas veces en la radiografía solamente vemos un seno único, ¿ok? Que sea más grande o quizás puede tener dos senos. Eso puede ser tanto asimétricos o simétricos, ¿vale? Es importante recalcar el orden del desarrollo, ¿sí? Primero se forman las celdillas etmoidales, ¿ok? Posteriormente se van, en cierta forma, neumatizando, ¿sí? Y se va a neumatizar posteriormente el seno esfenoidal y por último el seno maxilar y por último el seno frontal. Eso es muy importante mencionarlo porque más que nada de la patología, lo que me interesa es que también que sepan las complicaciones que pueden llegarse a presentar dentro de la patología nasosinusal. Entonces, si yo les llegara a preguntar cuál es la complicación quizás o el seno paranasal que se puede llegar a presentar más frecuente en la edad pediátrica, pues por el orden de desarrollo, entonces sabemos que sería las celdillas etmoidales. Mientras que en adulto, pues estaríamos hablando quizás del seno maxilar o el frontal. Entonces tenemos los senos paranasales, recordando entonces el seno frontal, ¿ok? Entonces tenemos como el número 1 el seno frontal, tenemos las celdillas etmoidales, ¿ok? Hay dos tipos de celdillas, o se dividen prácticamente por una pequeña lámina y justamente en el meato medio, ¿sí? Hay un pequeño hoyito justamente aquí, aproximadamente, entre cada celdilla tenemos las celdillas etmoidales anteriores, las celdillas etmoidales posteriores, tenemos el seno esfenoidal y por último los senos maxilares. Si bien también conocer un poco de la pared lateral nasal, ya que también juega un importante, tiene un rol muy importante en la patología. Tenemos los cornetes, sabemos que tenemos 3 cornetes, el superior, el medio y el inferior. Sin embargo, se comenta en la literatura que aproximadamente entre un 10 y un 15% de las personas pueden llegar a tener un cornete extra, es decir, un cuarto cornete. A este cuarto cornete se le va a conocer como el cornete supremo o también conocido como cornete de Zuckerklein, ¿vale? Estos 3 cornetes tienen unos orificios por debajo de ellos, es decir, hagamos de cuenta que el brazo es el cornete y la axila prácticamente se podría decir que es un meato, ¿vale? Entonces, si tenemos 3 cornetes, pues vamos a tener 3 meatos, ¿vale? Cornete superior, por debajo de él va a estar el meato superior, cornete medio y el cornete inferior vamos a tener el meato inferior. ¿Para qué me sirve conocer la distribución de los meatos? Pues prácticamente para saber dónde van a drenar estos senos paranasales, ¿vale? Si dijimos entonces que en nuestros senos prácticamente no debe existir nada más que aire, muchas de las ocasiones pueden existir pues moco y lo que puede favorecer por el tiempo de cronicidad a desarrollar una rinosinusitis, ¿vale? Entonces es importante conocer dónde van a drenar estos senos paranasales y pues bueno, tenemos entonces, para que no lo olvidemos, yo luego generalmente lo pongo de inferior hacia superior, ¿vale? Del meato inferior va a drenar el conducto nasolagrimal, es decir, de
de arriba hacia abajo, se puede decir, naso lagrimal hacia el meato inferior, perdón, ¿sí? Posteriormente tenemos el meato medio, y si se dan cuenta, el meato medio es justamente este pequeño orificio donde puede drenar la mayor parte de esas estructuras, es decir, el seno frontal, el seno maxilar y las celdillas etmoidales anteriores. Mientras que el meato superior simplemente van a drenar dos estructuras, ¿sí? Las celdillas etmoidales posteriores y también el seno esfenoidal. Agregado a esto, pongo un poco la irrigación. Esto pues también lo pongo como en la parte de la anatomía, no específicamente de la patología, sin embargo es bueno comentarlo y saberlo, sabiendo que la irrigación de la nariz es altamente vascular, tiene de hecho dos irrigaciones, tanto de la arteria carótida interna como de la arteria carótida externa. ¿Sí? La carótida interna, sus ramas, la arteria oftálmica y posteriormente las etmoidales, tanto anterior como posterior. Mientras que la arteria carótida externa, tenemos la arteria facial y la arteria maxilar interna. Es importante también conocer que hay un plexo que de hecho pues, es el plexo más frecuente de sangrados en la nariz. Es el área de Littler o también conocido como el plexo de Kieselbach, ¿vale? Esto es en conjunto de varias arterias, la etmoidal anterior, la esfenopalatina, la palatina ascendente y la facial con su rama, la nasolabial. Sin embargo, también tenemos un área altamente vascular que se encuentra en la parte posterior, es decir, en la parte de la nasofaringe prácticamente. En esta área se va a desarrollar el área de Woodruff, que solamente son dos arterias que se van a confluir, es decir, la arteria faríngea posterior y la esfenopalatina. Tenemos un pequeño diagrama entonces, donde podemos encontrar aquí en la parte más anterior, que son los sitios de sangrado más frecuentes, en las epistaxis, ¿sí? El área de Littler, también conocido como el plexo de Kieselbach, mientras que el plexo de Woodruff va a estar en la parte más posterior, casi llegando hacia la cola. Y por último, la inervación es pues sensitiva, ¿sí? Depende también del trigémino, en su rama B1 y B2, y también tiene cierta relación vasomotora con el sistema simpático cervical y el nervio ovidiano. Muy bien, vamos a hablar entonces ya acerca de la rinosinusitis y quisiera hablar un poco sobre la fisiopatología. Va a haber diferentes tipos de factores que van a poder propiciar prácticamente o desarrollar la patología o la enfermedad. Como dijimos que la mayor parte de este tipo de padecimiento es por la obstrucción de la salida justamente de estos senos paranasales, pues bueno, van a haber ciertos factores que se pueden involucrar a evitar que se pueda quizás liberar el osteo. Estos factores, pues bueno, pueden estar relacionados con el huésped, ¿sí? Una hiperreactividad de la vía aérea, llámese con la asociación del asma y obviamente rinosinusitis. Sin embargo, justamente hay un gen que se ha demostrado, que es el gen ADAM33, que tiene cierta relación a pacientes a desarrollar justamente este tipo de patología. Tenemos también factores genéticos, como el síndrome de inmovilidad ciliar, fibrosis quística, ¿sí? Variantes anatómicas, como es la concha bulosa. Y la concha bulosa es otra cosa más que la aireación, se podría decir, del cornete medio. Es decir, que el cornete medio esté prácticamente con aire, ¿vale? A eso se le va a conocer como concha bulosa. Al existir aire dentro del cornete medio, esto va a hacer que se amplifique o que se amplíe prácticamente dicho cornete y este cornete, al ser, pues en cierta forma, más grande, lo que va a condicionar es que pueda tapar el ostium natural de ese seno, es decir, el meato medio. Y si recordamos entonces, el meato medio, pues bueno, drena justamente al seno frontal, seno maxilar y celdillas etmoidales anteriores. Un espolón septal, es decir, una desviación en la parte posterior, la misma hipertrofia turbinal o la hipertrofia de cornetes. Sin embargo, también podemos encontrar enfermedades sistémicas, neoplásicas, trastornos alérgicos o inmunes, y también hay factores iatrogénicos, como algún tipo de cirugía, medicamentos que puedan ocasionar la inflamación de la misma mucosa nasal, así como colocaciones de sonda nasogástrica, o también a su vez puede haber también un taponamiento nasal, que generalmente se deja durante máximo 5, 7 días, y posteriormente a esto pues también puede ocasionar pues obstrucción de la salida del ostium natural de los senos paranasales.
Entonces tenemos ciertos factores que son factores, ay, perdón, salí. Perdón, Andrea, aquí estoy checando en el chat que no se ven las diapositivas. Sí, sí se logran ver. Preguntándote. Sí, doctor, en el momento se ve fisiopatología su diapositiva. Ok, sí, sí se alcanzan a ver entonces. Las Sí, anteriores sí se doctor, alcanzaron. correcto. Por un momento creo que se congeló, pero pensé que había sido mi wifi, entonces confirman los chicos que sí, Ok, sí se ve. perfecto. Sí, doctor. Excelente, perfecto. Entonces, tenemos diferentes tipos de factores genéticos, fisiológicos, factores ambientales y factores estructurales. De hecho, pongo eh, una pequeña tabla donde podemos justamente relacionar y dividir esos tipos de factores, ¿no? Dentro de los factores genéticos o fisiológicos, pues bueno, tenemos la hiperactividad de la vía aérea superior. Hemos dicho que se pueden llegar a presentar tanto como en asma, ¿sí? Inmunodeficiencias, sensibilidad al ácido acetil salicílico. De hecho, hay una patología que va muy relacionada también con rinosinusitis y hablando un poco sobre la sensibilidad al ácido acetil salicílico, anteriormente se conocía como, bueno, la enfermedad de Vidal y justamente es la hipersensibilidad a ácido acetil salicílico, ¿sí? Poliposis nasosinusal y el asma, ¿ok? Entonces es una triada, ¿sí? Que se llama, la triada de Vidal o enfermedad de Vidal, que justamente forman esos tres factores y pueden también desarrollar quizás secundariamente a un proceso nasosinusal. Una disfunción ciliar, fibrosis quística, enfermedades autoinmunes, desórdenes reumatosos, también ambientales, la misma, pacientes que son alérgicos. Al verse inflamada la mucosa nasal, también puede verse inflamado prácticamente la salida del ostium. Sí, pacientes fumadores, espero que nadie fume de ustedes, irritantes, contaminación, virus, bacterias, hongos, estrés, ¿vale? Y estructurales, que prácticamente aquí es donde juegan un factor muy importante, donde nosotros podemos llegar a detectar, y obviamente si es candidato un paciente a un tratamiento quirúrgico, pues obviamente pues lo vamos a saber, ¿no? Cabe mencionar, y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque el 70% de los pacientes que generalmente me busca por un procedimiento quirúrgico es justamente por algo funcional. Ya, y casi el 100% se los comento que si ya se encuentra el proceso o el problema funcional, pues generalmente el gran porcentaje me dicen, bueno, doctor, si ya tengo algo funcional, pues levánteme un poquito la punta de la nariz, ¿no? Hágala más finita, adelante sin mayor problema, ¿no? Pero cabe mencionar entonces que un gran porcentaje, un 70% aproximadamente, tienen problemas funcionales, ¿no? Desviaciones septales, tanto anteriores como posteriores. La neumatización del cornete medio, como hemos comentado anteriormente, que es la concha bulosa. Y quiero hablar un poquito sobre la concha bulosa porque realmente no es que cause un síntoma específico. Generalmente se encuentra como hallazgo en una tomografía, que vamos a hablar también un poco más adelante acerca de la misma. ¿De hecho? Entonces, puede ser un hallazgo que la misma neumatización del cornete medio pueda tener la obstrucción del ostium a través, obviamente, del meato medio, la hipertrofia turbinal o la hipertrofia de cornetes, las celillas de Haller, cuerpos extraños, trauma o anomalías craneales. Bien, entonces, al haber ciertos factores que hemos comentado anteriormente, pues bueno, vamos a tener ciertos mediadores inflamatorios que van a participar en el proceso de una rhinosinusitis, ¿vale? Cabe mencionar que la etiología de una rhinosinusitis generalmente, y esto se comenta que un 90%, quizás hasta un 98% generalmente es por virus, ¿vale? ¿Cuáles son esos tipos de virus o agentes causales? Rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, virus incital respiratorio, adenovirus, enterovirus. Solamente un 1 o un 2% puede llegar a presentarse una sinusitis bacteriana. De hecho, si ustedes recuerdan, al inicio de la plática hemos comentado que generalmente en adultos se llegan a presentar al máximo un 10% algún tipo de complicación de una rhinosinusitis, justamente de una mala evolución de una infección de vías respiratorias. Entonces, al momento de que se ven presentados cierta inflamación o más bien ciertos agentes, pues estos agentes pueden
afectar obviamente a los mediadores inflamatorios, los cuales son las interleucinas, ¿sí? El factor de necrosis tumoral alfa, citoquinas, y esto va a hacer que haya una hipersecreción de la mucosa, y al haber una hipersecreción de la mucosa, como estamos hablando también de ciertos mediadores inflamatorios, pues va a ocasionar edema. ¿Edema dónde va a ocasionar este tipo de inflamación? Y justamente es en el sitio de drenaje de los senos paranasales. Generalmente, y el sitio donde más lleva este tipo de factor inflamatorio va a ser justamente en el complejo osteometal. ¿Y qué es el complejo osteometal? Pues el complejo osteometal es un conjunto de estructuras que están dentro de la nariz, por ejemplo, el infundíbulo, ¿sí? El cornete medio, el meato medio, ¿sí? Es donde generalmente se alcanza a ver mayor procesos inflamatorios y justamente son los sitios donde mayormente va a haber drenaje hacia el seno, ¿vale? Entonces, si hemos dicho que el complejo estomatal es el que generalmente se ve más afectado en un proceso de una rinosinusitis, estamos hablando que los senos que son más factibles para que se lleguen a complicar, entonces son los senos maxilares, las celdillas etmoidales anteriores, ¿ok? Y el seno frontal. ¿Por qué comento esto? Porque justamente el que está más afectado es el ostium o el meato medio. Posteriormente, al haber una éstasis de moco, es decir, que hay demasiado moco ya almacenado dentro del seno paranasal, pues bueno, va a haber una proliferación bacteriana, va a cambiar el pH, ¿sí? Y posteriormente esto va también a determinar una alteración en el aclaramiento mucociliar. Es decir, no va a haber esta forma de que pueda sacar el moco naturalmente. Entonces, hacemos un pequeño diagrama donde hay un daño del cilio de la mucosa, obviamente por algún tipo de agente que pueda llegar a presentarse en el seno paranasal. Esto va a haber o va a tener un cambio del medio constituyendo el medio de cultivo, obviamente, va a haber una retención de secreciones, posteriormente de una infección prácticamente viral se puede llegar a presentar una infección bacteriana y esto es por la misma retención de las secreciones. Al haber una infección bacteriana, pues bueno, va a haber mediadores inflamatorios, va a haber bloqueo del ostium, y el ostium, recuerden ustedes que es el meato, ¿vale? El ostium es el sitio de salida donde drenan los senos paranasales hacia la nariz, ¿vale? Posteriormente va a haber congestión de la mucosa, retención de secreciones, espesamiento de las mismas secreciones y posteriormente se vuelve a repetir prácticamente el mismo ciclo. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Entonces, esto es súper importante. De hecho, no tengo mayor problema si lo anotan o si le sacan una foto. Realmente esto les va a servir en la vida diaria en su consulta, ¿vale? Tenemos entonces diferentes tipos de signos y síntomas. Se considera que son signos y síntomas mayores y menores, ¿vale? ¿Cuáles son esos síntomas o signos mayores? Es el dolor facial o la opresión. De hecho, el término correcto médico se le considera como plenitud facial. ¿Y cómo tú le puedes decir a tu paciente que tenga un dolor facial, no? Una plenitud facial. Muy simple, le dices a tu paciente que cuando se agacha o cuando se levanta, siente la cabeza como pesada, ¿no? Doctor, es que cuando hago un movimiento, simplemente me estoy levantando, siento que la cabeza se me va hacia enfrente, ¿no? Y eso es justamente por lo que acabo de comentar, que los senos paranasales son cavidades que deben de tener aire. Entonces, si están ocupados por este moco, ¿sí? Pues, o este proceso también inflamatorio, pues van a sentir que la cabeza les va a pesar, ¿vale? La congestión facial, perdón, ahí es congestión nasal, ¿sí? Sí lo puse congestión facial, plenitud facial. La obstrucción y la congestión nasal, es decir, que sienten que el paciente no puede respirar, o sea, que intento respirar y de plano siento que no entra nada de aire. La rinorrea, la cual puede ser purulenta. Y algo muy importante es la descarga posterior. ¿Qué quiere decir la descarga posterior? Que sientan que prácticamente el moco se va hacia atrás, hacia la garganta. Y muchas veces me lo dicen. Bueno, ese es un término muy coloquial acá en México, que dicen, doctor, es que siento el moco atrás y quiero hasta desgarrar, ¿no? O sea, quieren prácticamente intentar sacar ese moco porque lo hemos dicho que es un moco que prácticamente es un moco espeso, ¿vale? La hiposmia, la anosmia, es decir, que no pueden respirar adecuadamente, y muchas veces no solamente tienen la hiposmia y la anosmia, también se puede llegar a agregar hasta la misma cacosmia. ¿Qué es la cacosmia? Pues percibir prácticamente olores desagradables.
¿Y por qué se pueden llegar a presentar? Pues imagínense ustedes tener un moco que está prácticamente fétido, ¿ok? Pues tú invitas a tu chica a cenar, ¿no? Y tiene rinosinusitis y pues le traen el mejor platillo del restaurante y pues va a sentir que no va a olerlo tan agradable, ¿no? Entonces es muy importante pues conocer ese tipo de datos, ¿vale? Puede encontrarse fiebre, sin embargo la fiebre generalmente se considera solamente dentro de la rinosinusitis aguda, ¿vale? Y como hemos comentado, la rinorrea purulenta en la exploración, al momento que tú revisas la fosa nasal, puedes encontrar dicha secreción y pues bueno, ya se considera como un signo mayor, ¿vale? Dentro de los signos y síntomas menores tenemos el dolor de cabeza, que generalmente el paciente te va a comentar que es un dolor de cabeza frontal, perfecto. Fiebre, halitosis, y la misma halitosis es justamente por la descarga posterior, que ese moco está fétido, ¿ok? Al momento que intenta tragarlo, pues bueno, obviamente no va a oler tan agradable, ¿no? Puede haber fatiga, dolor en los dientes, tos, otalgia y plenitud oral. La otalgia juega un papel un poquito importante, ¿sí? Recordando entonces que nosotros en la cavidad nasal, en la parte más posterior de mi nariz, si yo les hiciera ahorita una endoscopía nasal a ustedes, les metería una endoscopia, una cámara a través de su fosa nasal. Si llevo hasta la parte más posterior de su nariz, vamos a encontrar una pequeña comunicación, ¿vale? Entre el oído medio y justamente la cavidad nasal. Y esa pequeña comunicación se le llama trompa de Eustaquio, ¿vale? No sé si les ha pasado a ustedes o también eso es muy coloquial de aquí de México, donde nuestras abuelitas generalmente nos dicen o nos decían, ¿no? Se te fue la infección hacia el oído. Y es justamente por esta comunicación que existe, ¿no? ¿Cuánta verdad tenían nuestras abuelitas? Y es justamente porque es una infección retrógrada, es decir, que se va de la parte de la nariz, puede subir justamente hacia la trompa de Eustaquio y se puede complicar con un proceso también inflamatorio a nivel del oído medio. Entonces, el paciente puede también presentar otalgia, dolor en el oído, y la sensación de oído tapado, que es la plenitud oral. ¿En qué momento se considera prácticamente que sí estamos hablando casi de una rinosinusitis cuando tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores? Es decir, dos mayores más dos menores, o con tener un solo mayor pero dos menores, prácticamente ya estamos pensando en un problema nasosinusal. Entonces, si ustedes recuerdan, les había hablado sobre la cronicidad de la rinosinusitis. Tenemos entonces la aguda, la subaguda y la crónica, ¿vale? ¿En qué momento se considera rinosinusitis aguda? Bueno, en el momento en que ya tienes tus criterios antes comentados, tanto mayores como menores, ¿ok? Y si cumplen alguno de ellos, pues agregado a eso, ya lleva prácticamente con los síntomas de 7 a 10 días, pero no menos de 4 semanas, ¿vale? Es decir, hasta 4 semanas se podría considerar que es una rinosinusitis aguda, ¿vale? Es importante comentar que durante esas 4 semanas, o sea, tuvo todos los síntomas, quizás una semana, 2 semanas, sí, le dieron tratamiento, no se dio, perfecto, pero ya lleva prácticamente hasta menos de 4 semanas, ¿ok? Se considera una rinosinusitis aguda. Eso debe tener también el antecedente de que haya padecido una infección de vía respiratoria y aparentemente haya sido de tipo viral. Cabe mencionar que también el 90% de las rinosinusitis son autolimitadas, ¿vale? Esto, pues generalmente lo vemos, ¿ok? Probablemente tuvimos una infección de vías respiratorias. Ya llevo con dos semanas con la infección y pues se agregan todos los síntomas, los criterios mayores y menores, pero pues finalmente a lo mejor o no me dieron antibiótico, quizás sí me dieron antibiótico, pero afortunadamente se pudo autolimitar no más de 4 semanas. Entonces eso es algo en cierta forma muy bueno para ese tipo de padecimientos, ¿vale? ¿Y cuáles van a ser los agentes causales? ¿Ok? Recordando entonces que un 90%, hay ciertas literaturas que comentan que hasta un 98% pueden ser por forma, o son las rinosinusitis, quizás son de tipo viral, pero el otro porcentaje, obviamente, ya por los cambios inflamatorios, por la éstasis de moco, es decir, que se almacenó demasiado moco dentro del seno paranasal, pues se pudo haber presentado algún tipo de patógeno que pueda proliferar, ¿ok? Dentro de su medio y pueda progresar a un proceso inflamatorio y obviamente pues infeccioso, ¿no? ¿Y cuáles son estos agentes? Tenemos entonces el que mayor porcentaje se llega a presentar hasta un 45%, el Streptococcus pneumoniae.
También tenemos el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, la Moraxella catarrhalis, ¿ok? Y en niños, pues cambia un poquito, prácticamente solamente la Moraxella, ¿vale? Porque en niños también, de igual forma, es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Cabe mencionar, y aunque no voy a hablar en esta ocasión del tema en específico, pero sí me gustaría comentarles que justamente estos patógenos son exactamente el mismo porcentaje o muy similar, pero de lista de importancia, por así llamarlo, en cuadros de otitis media aguda, ¿ok? Es decir, que problemas que tengan inflamación en el oído medio por una otitis media aguda es justamente por esos agentes causales. De hecho, el tratamiento va a ser muy similar como si estuviéramos tratando una otitis media aguda. Obviamente, pues bueno, falta comentar pues todo acerca de la inflamación del oído medio, ¿sí? Sus características clínicas, etc. Y posteriormente tenemos la rinosinusitis subaguda. Es en cronicidad, son síntomas que se van a presentar de 4 semanas, ¿sí? Hasta 12 semanas, ¿vale? Es decir, que ya llevan un poquito de cronicidad, ¿vale? Pero, ¿en qué momento también se puede considerar una rinosinusitis aguda, pero recurrente? Es decir, que son episodios que se van a autolimitar, ¿sí? Son episodios de rinosinusitis aguda, ¿ok? Pero llevan esporádicos, o sea, son espaciados, es decir, llevo quizás en un mes tuve un cuadro de rinosinusitis, en 2 meses no, en el siguiente mes pues ya tuve otro cuadro de rinosinusitis aguda que también se autolimitó y tuvieron 4 episodios de rinosinusitis aguda, pero por un año, ¿vale? Y solamente se autolimitó afortunadamente de más de 7 a 10 días de sintomatología. Mientras que la rinosinusitis crónica son sintomatología que se presenta, pero por más de 12 semanas, ¿vale? Por más de 12 semanas, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser los agentes causales? El Streptococcus pneumoniae, como hemos comentado, Haemophilus influenza, ¿sí? Y aunque ese último se ha presentado en concentraciones bajas. Es importante comentar que dentro de la rinosinusitis crónica, hay demasiadas bacterias que son anaerobias y gram negativos, o sea, se han presentado en un alto porcentaje ese tipo de bacterias y tanto anaerobias como gram negativo. ¿Por qué lo comento? Porque justamente en el tratamiento debemos de considerar justamente este tipo de bacterias para dar un tratamiento pues más objetivo y obviamente para que el paciente tenga una buena evolución. Cabe mencionar que la rinosinusitis prácticamente es clínica, o sea, el diagnóstico prácticamente es clínico, ¿vale? Y el tratamiento, de hecho, se considera que es empírico, ¿ok? Eh, Voy a hablar un poco más acerca del diagnóstico, ¿sí? Y también de pruebas que nos puedan orientar a conocer, pero es lo que le digo a mis pacientes, ¿no? O sea, si tú tienes síntomas de sinusitis. Te estoy revisando y pues tienes la cavidad nasal inflamada. Veo que tienes todos los signos y síntomas, tanto mayores como menores, ¿vale? No me voy a esperar a pedirte una tomografía o una radiografía para realmente saber si tienes sinusitis, ¿no? Agua pasa por mi casa. Si tienes todos los síntomas, también lo estoy viendo yo, pues bueno, vamos a dar un tratamiento pues prácticamente inicial, ¿vale? Entonces, el diagnóstico aquí es meramente nosotros, la gran parte de la especialidad es muy clínica, ¿ok? Pero tenemos la ventaja de que también somos quirúrgicos, ¿no? Entonces, prácticamente sí pues nos nivelamos en esas dos partes. De hecho, bueno, entonces debemos de conocer la historia clínica, la cual debe ser totalmente detallada, ¿sí? También saber su tipo de rinosinusitis que estamos tratando, la duración de los mismos síntomas y obviamente la localización de los síntomas anteriores, ¿no? ¿Cómo vamos a saber la localización? Justamente con pruebas diagnósticas que nos van a auxiliar a saber cuáles son esos senos paranasales que estén afectados, ¿vale? Si hay algunos factores que pueden presentarse, que agravan la sintomatología, al contrario, que alivian, si han tomado algún tipo de medicación anterior, ¿sí? Bien importante conocer si tienen antecedentes de alergia. ¿Por qué? La rinitis alérgica también juega un factor muy importante para desarrollar justamente ese tipo de padecimiento. Yo no los conozco, pero estoy seguro que por lo menos un 30% de ustedes tienen rinitis alérgica. Son pacientes que estornudan constantemente, tienen el prurito nasal, el saludo nasal,
tosen, ojos llorosos, ¿ok? Y generalmente ese tipo de síntomas se presentan pues en primavera y en invierno y primavera, ¿vale? No los conozco, pero he comentado que sí, yo creo un 30%, y esto es por mera estadística, ¿vale? Es un padecimiento que también es realmente muy común y al ser su nombre, como lo dice, rinitis, inflamación de la cavidad nasal, pues bueno, hay quizás un patógeno externo que puede ocasionar prácticamente la inflamación y hemos dicho entonces que la rhinosinusitis, uno de los principios es que haya inflamación dentro de la mucosa nasal y obviamente pues puede prácticamente presentarse por consecuencia, pues inflamación del ostium, ¿ok? Y obviamente la disminución del aclaramiento mucociliar, cambio del pH y obviamente pues también la estasis, perdón, del moco, ¿vale? Y sobre todo también conocer si hay algún tipo de intervenciones quirúrgicas previas que puedan ocasionar también la obstrucción del ostium nasal. Esto me ha pasado también en mi práctica privada, pacientes que se han sometido a un procedimiento estético quizás, donde buscaban a lo mejor respirar mucho mejor. Sin embargo, el médico que quizás quisiera ayudar, pues olvidó hacer justamente la parte funcional, ¿no? Entonces, se olvidan de la parte funcional y quizás se enfocan un poquito más en la parte estética. La ventaja que tenemos nosotros como otorrinos es que justamente vemos tanto la parte funcional como la parte estética, ¿vale? Entonces, la exploración física es súper fundamental, ¿ok? Al tener una rinoscopía anterior, ¿ok? Es el rinoscopio, ¿ok? Es como un pequeño espéculo que utilizamos para visualizar pues la fosa nasal. A simple vista vamos a ver generalmente el cornete inferior y quizás podamos alcanzar a ver el cornete medio. El cornete superior no lo vamos a poder alcanzar a ver porque estamos hablando que está a nivel prácticamente de la base del cráneo, ¿no? Entonces estamos en la parte muy superior, a simple vista no lo vamos a poder alcanzar a ver. Sin embargo, actualmente se utilizan pues endoscopios rígidos, ya sea de 0, de 30 y 70 grados, que es lo indicado, ¿sí? Y debemos de ser y enfocarnos mucho tanto en la exploración física, la historia clínica, ok, eso es para que nos den demasiada información y obviamente hacer un buen diagnóstico. Actualmente yo lo que hago, van a alcanzar a ver un pequeño video, ¿sí? Actualmente lo que yo hago es una endoscopía nasal de 70 grados. Es un paciente que justamente perdón, justamente me consultó porque tenía un problema nasosinusal, comentó que tenía todo ese tipo de síntomas, ¿ok? Y pues bueno, yo actualmente lo que hago es una endoscopía nasal, ¿ok? Aquí le meto el endoscopio, ustedes van a poder observar prácticamente el cornete medio, ¿sí? Ahí le voy a poner un poquito de pausa porque también se alcanza a ver un poco el cornete, perdón, aquí el cornete inferior se ve totalmente, ¿sí? Esta pequeña sobresaliente que ustedes ven a su mano izquierda, ¿sí? Y justamente por arriba está el cornete medio, ¿vale? En una rinoscopía prácticamente es lo que ustedes van a ver. Si yo meto todo el endoscopio en la parte, por el piso de la fosa nasal, puedo alcanzar a observar la coana, donde a su vez voy a alcanzar a ver también la trompa de Eustaquio. Sin embargo, en este paciente le puse un vasoconstrictor, le puse medicación, ¿sí? El vasoconstrictor es prácticamente para que el cornete me permita visualizar mucho mejor la cavidad nasal. Eh, Sin embargo, por más que le puse el vasoconstrictor, no reaccionó adecuadamente ese cornete inferior, no se hizo tan pequeño. Vean los puentes de moco nasal que se llega a presentar. Sin embargo, del lado izquierdo, ustedes van a poder observar cómo el cornete inferior está demasiado inflamado y a su vez hay demasiado moco. Es un moco que se ve que es espeso, ¿sí? No se ve tan hialino. Hay unos puentes de moco que sí hay, que están hialinos, pero justamente ustedes alcanzan a ver que hay una pequeña desviación del lado izquierdo, ¿sí? Se le llama desviación, pues una desviación basal. De hecho, ni siquiera permite meter prácticamente todo el endoscopio y pues bueno, esto es un indicio de que quizás el problema es estructural, ¿vale? Aquí, esto es un tema muy importante hablar sobre la radiología de senos paranasales, porque la mayor parte de las veces, y ustedes se lo van a encontrar en su vida diaria médica, que tienen un paciente que tiene un problema nasosinusal, que todo va indicado que es un problema de una rhinosinusitis. Entonces, generalmente me llegan los pacientes
ya con su radiografía, ¿sí? Su radiografía, su proyección Cadwell, Waters, ¿okay? Hasta lateral de cráneo, y pues me lo envían y dicen, doctor, pues usted dígame si realmente tiene una rhinosinusitis, ¿no? Se puede utilizar la radiografía, de hecho, pues es indicativo obviamente para confirmar el diagnóstico o valorar un tratamiento con escasa mejoría. Sin embargo, se considera que tiene baja sensibilidad, o sea, confirma pero no descarta el diagnóstico, ¿ok? Y prácticamente la radiografía se debe de solicitar solamente para documentar casos de rhinosinusitis aguda y para el control del tratamiento médico. ¿A qué me refiero? De hecho, el gold standard para una rhinosinusitis es justamente la tomografía, ¿vale? No va a haber otra cosa, otro método de diagnóstico que me va a decir sí o sí tienes una rhinosinusitis o no tienes una rhinosinusitis, es justamente la tomografía. Las radiografías prácticamente se van a utilizar solamente para documentar casos de rhinosinusitis aguda. Sí se pueden utilizar para confirmar el diagnóstico, ¿ok? Pero realmente no está indicada tampoco en datos con rhinosinusitis crónica. Es por eso entonces que debemos de tener muy en cuenta el periodo de cronicidad de nuestro paciente. Sin embargo, como hemos dicho, ¿no? El diagnóstico prácticamente es clínico. Tampoco te vas a esperar tú a realizarle una tomografía para saber si realmente es una rhinosinusitis, ¿no? O sea, es decir, tu paciente tiene demasiados síntomas durante determinado tiempo. ¿Sabe qué? Mire, todo indica que es una rhinosinusitis, pero mejor le voy a pedir una tomografía para ver realmente qué es. No nos vamos a esperar a realizarle la tomografía, ¿no? Obviamente, de primera instancia, vamos a tener quizás la radiografía, ¿vale? ¿Y qué proyecciones son los que vamos a utilizar? Los vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, sí se consideran hallazgos positivos que sea un engrosamiento mucoso mayor a 6 milímetros. Quizás es difícil verlo en esta radiografía, pero si se dan cuenta, en la primera imagen, no sé si se ve el cursor, ¿ok? Eh, puedan haber aquí cierto engrosamiento de la mucosa nasal. ¿Cómo sé que es engrosamiento? Porque prácticamente se ve una pequeña opacificación justamente del seno, ¿ok? Podemos observar aquí el seno frontal que prácticamente está bien neumatizado. Sin embargo, justamente en el seno frontal del lado derecho, no sé si alcanzan a percibir que se ve una pequeña línea ósea, es justamente un pequeño tabique, ¿ok? Sin embargo, también considero, y se ve prácticamente en la radiografía, que el septum nasal en su parte posterior, ¿sí? Se ve prácticamente desviada a la derecha el septum nasal. Entonces, esta pequeña curvatura que no sé si se ve el mouse, pero si esta pequeña curvatura que estoy yo señalando, pues quizás corresponde a que esté prácticamente obstruyendo una porción del ostium nasal, ¿no? Sin embargo, ya en la radiografía inferior, podemos ver que prácticamente se ve totalmente opacificado el septum, perdón, el seno maxilar del lado derecho en comparación del lado izquierdo, ¿no? De hecho, la misma imagen nos señala que la flecha blanca corresponde al seno que está ocupado, mientras que del lado izquierdo prácticamente se ve bien aireado o neumatizado. ¿Cuáles son entonces esas radiografías que vamos a solicitar y cuáles son las relaciones que nos van a ayudar para determinar qué seno estamos valorando? Pues bueno, tenemos diferentes tipos de proyecciones, las más usadas y por eso se piden esos tres tipos de proyecciones, que es el Cadwell, ¿ok? Nos van a valorar los senos tanto frontal como cilias etmoidales anteriores. Waters, ¿ok? Cadwell es prácticamente la de frente, ¿vale? La tercera imagen. Cadwell es prácticamente de frente. Para que ustedes la puedan ubicar, la puedan diferenciar entre cada una, entre Cadwell y Waters. Waters, yo la ubico por la mandíbula, ¿vale? Si ustedes ven prácticamente la mandíbula, si ustedes tienen mucha imaginación como yo, ¿ok? Pues pueden ver una pequeña W, ¿vale? El arco mandibular del lado izquierdo, prácticamente la fosa, la cavidad oral, ¿ok? Y posteriormente el otro lado de la misma, de la mandíbula, ¿no? Entonces, para mí forma como una W, entonces es Waters, el cual pues me va a volar tanto el seno frontal como los maxilares de igual forma. La proyección de Hertz, esta prácticamente ya está en desuso, ¿vale? Sobre todo por la posición y la incomodidad que resulta el paciente. Tiene que hacer una hiperflexión del paciente, una hiperflexión hacia atrás, ¿sí? Y le toman el rayo, ¿no? Entonces,
Generalmente este ya está en súper desuso, la proyección de Hirth, sin embargo, pues bueno, la comento para que ustedes la conozcan, ¿sí? Y la lateral, que esa es muy importante, porque nos valora justamente el seno esfenoidal, creo que es la única, de hecho, que prácticamente podemos observar adecuadamente el seno esfenoidal, ¿sí? La misma silla turca que está posterior al mismo seno, y en ocasiones, bueno, no en ocasiones, la pedimos justamente para también valorar si hay hipertrofia adenoidea, ¿vale? Ya que hemos comentado que es importante también conocer que pues una tumoración grande, pues también puede presentarse en un proceso nasosinusal, ¿no? Entonces, no solamente vamos a utilizar las radiografías, también vamos a utilizar las tomografías, ¿ok? Y prácticamente les he comentado que es el gold standard para diagnosticar una patología nasosinusal. También nos van a valorar prácticamente todos los senos paranasales, ¿okay? Nos van a proporcionar un detalle anatómico pues, más detallado, ¿sí? También podemos encontrar variantes anatómicas y justamente en esta imagen, que es una tomografía simple, recordando que de primera instancia se piden tomografías simples, se pudiera pedir una contrastada cuando estamos hablando quizás de una tumoración, sin embargo también en tumoraciones lo ideal es que se pidan resonancias magnéticas. Entonces tenemos esta tomografía que es una tomografía simple en cortes coronales, donde podemos observar justamente el cornete inferior, ¿vale? Vean cómo es como si fuera una J invertida, ¿vale? Del lado izquierdo, y del lado derecho pues sí pareciera como una J, ¿ok? Estamos muy anterior porque prácticamente estoy viendo aquí la órbita, no estoy a nivel del ostium natural del seno maxilar, ¿sí? Podemos alcanzar a observar que están bien aromatizados, el color negro pues va a ser indicio de que es aire. Y si ustedes pueden observar la comparación entre el cornete medio y el cornete inferior, es de que se ve prácticamente que hay aire en el cornete medio. Esto es la concha ovulosa, ¿vale? Aquí es como nosotros podemos observar una concha ovulosa. Y si se dan cuenta, no es del mismo tamaño que el del cornete inferior. Por eso, y una de las causas, como hemos comentado anteriormente, estructurales, es de que una concha ovulosa también puede presentar prácticamente la obstrucción del seno, y hablando específicamente quizás del seno maxilar. De hecho, también la tomografía nos va a ayudar demasiado para proporcionar una ruta para el tratamiento quirúrgico que también en ocasiones se llega a utilizar, ¿ok? Y tiene pues una especificidad pues hasta pues, realmente alta, ¿ok? Se considera que tiene un 95% con infecciones de vías respiratorias con colecciones, ¿ok? Ya que también podemos ver estos niveles hidroaéreos y obviamente vamos a encontrar el engrosamiento de la mucosa. Entonces hemos visto prácticamente una tomografía con la imagen anterior, donde se ven los senos bien aromatizados. Sin embargo, en este corte, ¿sí? Que es un corte pues prácticamente así, axial, ¿okay? Podemos ver estos niveles hidroaéreos, ¿no? Es decir, que la mucosa que se ve de color gris y tenemos estas áreas que prácticamente se ve aire, ¿no? Estos niveles hidroaéreos pues son indicativos de que están ocupados estos senos paranasales. También podemos observar cierto engrosamiento de la mucosa. Quizás no se ve totalmente ocupado el seno, sin embargo las paredes en su parte posterior, ¿okay? Quizás en su parte anterior también, pues podemos encontrar este engrosamiento de la pared del seno. Entonces también es indicativo de un proceso inflamatorio. La localización me va a ayudar demasiado, como hemos comentado, y sobre todo quiero hacer un poco de énfasis, no solamente para el diagnosticar, sino tampoco del tratar, que también es muy importante, pero quiero hacer un poco más de énfasis en cuanto a las complicaciones. Y sobre todo conocer por qué se pueden llegar a complicar los pacientes ante un mal diagnóstico o un mal tratamiento de una rhinosinusitis, sobre todo por el tipo de localización. Y algo que quiero recalcar también mucho es la edad, ¿vale? Entonces, si ustedes están quizás en el servicio de pediatría o les llega un niño a su consulta habitual y tiene un proceso de una infección de vías respiratorias, pues ya vas a saber qué darle precisamente para que ya no o evites tú que se pueda llegar a complicar el paciente. Entonces tenemos que en los niños la localización donde generalmente se llegan a afectar más los senos paranasales son en las celillas etmoidales, tanto anteriores como posteriores. Sin embargo, en adultos generalmente se llegan a presentar alteraciones en el seno maxilar,
etmoidal, frontal y por último el esfenoidal. Cuando se ven implicados todos los senos paranasales, frontales, eldías etmoidales anteriores, posteriores, seno maxilar y seno esfenoidal, a eso se le va a conocer como una pansinusitis, es decir, que todos los senos están prácticamente ocupados. ¿Cuál va a ser entonces el tratamiento? ¿Sí? El tratamiento, pues hemos dicho que un 40% generalmente se presenta o se resuelve espontáneamente, ¿sí? Está indicada para proporcionar pues alivio sintomático. No queremos que nuestros pacientes tengan pues tantos síntomas o signos como hemos comentado, tanto mayores como menores. Queremos acelerar también la resolución del mismo cuadro y obviamente prevenir posibles complicaciones que más adelante les vamos a comentar. Y también lo que queremos evitar es que tenga tanta cronicidad, es decir, que si tengo un paciente que tenga una rinosinusitis aguda, tampoco quiero que se convierta en una subaguda, en una recurrente o quizás hasta una crónica. Entonces el tratamiento va pues para saber obviamente qué tipo de pues, patología me estoy encontrando. Ya sabemos que es una rinosinusitis, tengo que saber si es una aguda, si es una crónica. Si ustedes recuerdan que en la crónica había comentado que generalmente pues, hay quizás un pequeño cambio en cuestiones de los agentes causales. Hay ciertos agentes que quizás puedan presentarse con productoras de beta-lactamasas, ¿no? Entonces, es importante conocer qué tipo de cronicidad tiene mi paciente en cuanto a sus síntomas para darle yo un tratamiento adecuado. Debemos de diferenciar sí o sí si es una infección viral o bacteriana. ¿Cómo lo voy a saber? Primero, pues por los síntomas que me comentan, ¿no? Si hay una rinorrea que es hialina, pues primero hasta quizás pudiera ser una rinitis alérgica. Sin embargo, si se presentan ya cuadros recurrentes de rinorrea, pues amarillenta, la misma congestión, la descarga posterior, la litosis, todo eso te va a estar indicando que ya no estamos hablando de un problema viral, pero lo que más te va a decir si es algo viral o bacteriano es la cronicidad. Evitar obviamente el uso inadecuado y excesivo de antibióticos, porque eso también es muy frecuente, al menos aquí en México, en la cuestión de que si un paciente tiene un cuadro de una infección de vías respiratorias, lo primero que quiere hacer el médico es ya recetar prácticamente el antibiótico, ¿no? Y lamentablemente muchos de los pacientes están muy mal educados en la cuestión de que si van con el médico, pues quieren que le des lo primero que quieren es tomar ya antibiótico, ¿no? Entonces debemos hacer mucho énfasis en comentar al paciente el tipo de cronicidad de la patología, decirle que cómo son los esperados los síntomas a los siguientes días y que si llega a presentar un poco más los síntomas, pues bueno, en ese momento sí vamos a dar un tratamiento pues un poquito más especializado, ¿vale? Sin embargo, debo de comentar que los antibióticos pues, van a ser la base del tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento inicial entonces en un paciente que tenga una rinosinusitis? Pues hablando de la rinosinusitis aguda, se puede iniciar de 500 miligramos cada 8 horas en adulto, ¿ok? En niños, pues se va a calcular dosis peso, o 40 miligramos, kilogramos, día, cada 8 horas, y se puede dar hasta 80 miligramos, ¿eh? Créanme que muchas veces, al menos en mi consulta privada, me llegan pacientes que les dan dosis muy bajitas, y obviamente, pues esas dosis no van a ser las adecuadas para un tratamiento satisfactorio, o obviamente para que tenga una buena evolución, ¿no? La amoxicilina con ácido clavulónico, yo aquí hago un pequeño paréntesis justamente con lo que les había comentado, ¿no? Las guías de práctica clínica van a encontrar ustedes muchos artículos y sobre todo en la literatura que comentan que el tratamiento ideal y de primera elección es la amoxicilina. Sin embargo, por lo menos acá en México hemos encontrado mucha resistencia a ciertos antibióticos y lamentablemente pues hemos visto que los pacientes han tenido muy buena evolución con el tratamiento con amoxicilina con ácido clavulónico, ¿eh? De igual forma, se puede dar 500 miligramos cada 8 horas, pero igual forma comentar que la duración mínimo es de 10 días. Se puede dar también algún tipo de cefalosporina, ¿sí? Por ejemplo, la ceftodoxima de 200 miligramos cada 12 horas, ¿ok? Y ahí la pongo como calculada, también a 10 miligramos kilogramo días, ¿ok? Cefuroxima, fluoroquinolona en adultos, ¿ok? La eritromicina con trimetoprim y eritromicina con sulfametoxazol.
Y justamente aquí, hablando un poco sobre el trimestoprim y el sulfometaxazol, lo pongo, ¿no? Que los macrólidos y el trimestoprim en conjunto no se recomiendan prácticamente como terapia empírica de primera elección, lo hemos comentado, ¿no? Entonces, la terapia empírica de elección, de primera elección, hemos dicho que es la amoxicilina con, ya sea sola en una rhinosinusitis aguda, ¿sí? Sin embargo, una cronicidad subaguda o quizás ya con tendencia a lo crónico, pues solamente una amoxicilina con ácido clavulónico, ¿vale? Sin embargo, pues una buena alternativa también en adultos es la doxiciclina, ¿ok? No se recomienda el uso de las cefalosporinas orales de segunda y tercera generación como monoterapia, y pacientes que tengan hipersensibilidad tipo 1 a la penicilina, pues tenemos la alternativa de dar doxiciclina, quileronas respiratorias en adultos, y en niños, pues también existe la posibilidad de dar levofloxacina. Es muy importante comentar el tratamiento también, una de las piedras angulares, van a ser dos, uno son los antibióticos, y aquí voy a poner el segundo, que son los corticosteroides nasales, ¿vale? Cabe mencionar que si yo le doy a un paciente esteroide nasal, como hemos dicho que una de la patología de la rhinosinusitis es la inflamación, pues lo que yo quiero hacer es justamente que se disminuya esa inflamación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues dando esteroides nasales, ¿ok? Mometasona, furato de fluticasona, esto va a ayudar a que reduzcan, obviamente, el edema de la mucosa, y va a hacer que el complejo osteometal, que es justamente el sitio donde mayormente se ve afectado ese tipo de padecimientos, pues tenga mayor drenaje. También, pues, le he comentado que es en conjunto con la asociación de antibióticos y juegan un papel súper terapéutico en el tratamiento. Sin embargo, no solamente son los corticosteroides nasales, también la piedra angular de una buena evolución son los lavados nasales. Yo quiero que ese moco salga, no quiero que ese moco se mantenga en mi cavidad nasal o en mis senos paranasales. Lo que yo quiero es que salga ese moco, ¿ok? Si hemos dicho que hay una retención de moco dentro de los senos paranasales que puedan llegar a influir o a presentar o quizás hasta complicar este cuadro, pues lo necesito es sacarlo. ¿Cómo lo voy a sacar? Hay que hacer demasiados lavados nasales, ¿ok? Solución salina, ¿ok? De hecho, yo lo que recomiendo es que sean disparos nasales de 20 mililitros, la jeringa más grande, que se hagan lavados de 5 a 6 lavados en cada fosa nasal, hasta por cada 8 horas, ¿no? Esto va a ayudar a que salgan todo ese moco y obviamente lo que estamos evitando es que se pueda llegar a complicar nuestro paciente. Se pueden utilizar también descongestionantes. Esto, pues bueno, va a ayudar también al edema nasal y obviamente también a la disminución o a la mejor afluencia del complejo estomacal. Van a mejorar la ventilación. El tratamiento ideal, pues uno de los descongestionantes favoritos de los pacientes es la oximetazolina, ¿no? Se puede utilizar 2 veces al día sin mayor problema. Sin embargo, no es que el medicamento cause una adicción, más bien se hacen los pacientes dependientes del medicamento. Es, es justamente donde ustedes tienen que comentarle al paciente que este tipo de tratamiento no se debe utilizar más de 7 días, generalmente de 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque el uso continuo de este medicamento, los pacientes sienten que prácticamente ya no respiran, ¿no? O sea, doctor, no puedo respirar si yo no me estoy aplicando mi oximetazolina, ¿no? Entonces, solamente comentarles que este tratamiento es solamente sintomático durante el proceso inflamatorio, ¿ok? Y decirle que, pues, obviamente lo vamos a ir abandonando. Hay pacientes que de plano ya lo tienen, ¿ok? Aunque ya tienen un diagnóstico, quizás ya hasta tienen buena evolución con el tratamiento. Hay en ocasiones que son pacientes que son dependientes. ¿Cómo se lo vas a ir quitando? Hay que irlo diluyendo poco a poco, ¿ok? ¿Cómo lo vas a ir diluyendo? Pues al inicio le vas a poner 3/4 de oximetazolina y también le vas a agregarle solución salina. A la siguiente semana pues le vas a poner mitad y mitad, posteriormente 3/4, ¿ok? Y sucesivamente hasta que prácticamente ya lo vaya dejando y solamente sus lavados nasales. Sin embargo, también los lavados nasales no son tan efectivos a partir de ¿cuánto tiempo? Yo no lo recomiendo más de 3 a 4 semanas, ¿vale? De hecho, las 2 semanas 2 semanas es más que suficiente para los lavados nasales porque también la solución salina se ha demostrado que irrita demasiado la mucosa nasal. Entonces, si ya el paciente está tratando de respirar un poco mejor, el uso continuo de los lavados nasales lo que va a ocasionar quizás es una irritación de la mucosa nasal
y puede llegar a presentar también cuadros de epistaxis. Entonces, no es tan recomendable justamente el utilizar tanto lavado nasal. También hay tratamientos sistémicos como la pseudoefedrina, el fenilpropanolamina, ¿ok? Sin embargo, pues estos obviamente tienen efectos colaterales. Al menos aquí en México no se utiliza. Entonces aquí lo pongo como manera general para su vida de práctica médica. Comentar que ante cualquier paciente que tenga un cuadro de una rhinosinusitis, el tratamiento ideal es la amoxicilina con ácido clavulónico. Se puede dar mínimo de 10 días, máximo hasta 14 días. Comentarle también al paciente que muchas veces el ácido clavulónico, uno de los efectos adversos que tiene es que causa un poco de diarrea, ¿no? Entonces, si le dices a tu paciente que quizás no tenga unas evacuaciones pues tan consistentes como quizás días previos los llegue a presentar, pues también es de considerarlo hacia él, ¿no? El esteroide nasal junto con sus irrigaciones nasales, obviamente si hay dolor, que el paciente llegue a presentar con la plenitud facial o la autalgia que he comentado anteriormente, pues obviamente darle su tratamiento con analgésicos. Sin embargo, si a pesar de que yo le doy tratamiento y depende de la cronicidad y está hablando de una rhinosinusitis crónica, ¿ok? Pues obviamente el tratamiento ya no va a ser darle antibiótico cada vez que se enferme, ¿no? El tratamiento aquí de elección es el quirúrgico, ¿vale? Entonces, pacientes que han tenido cuadros de rhinosinusitis recurrente o cuadros de rhinosinusitis crónica, el tratamiento prácticamente es quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento? Anteriormente se utilizaban técnicas como el Cadwell Look, donde si el seno, por ejemplo, maxilar estaba afectado, hacíamos una incisión sublabial en la fosa canina y pues prácticamente hacíamos un pequeño agujero, ¿sí?, en el seno y pues ahí limpiábamos toda la mucosa y también ampliamos el ostium del seno afectado. Sin embargo, prácticamente estos también ya están en desuso. Actualmente el tratamiento quirúrgico que se utiliza es la FES, por sus siglas en inglés, que es cirugía funcional endoscópica de senos paranasales. Y es prácticamente a través de una cámara o de un endoscopio en la nariz, el paciente obviamente está anestesiado, con anestesia general, pues buscamos el sitio del ostium del sitio de drenaje que está afectado y se amplía. Sin embargo, también debemos de valorar justamente con la tomografía, que es una de las preguntas que me hicieron, que cuál era el estudio de elección de una rhinosinusitis crónica, es justamente la tomografía simple, ¿vale? ¿Por qué? Porque la misma tomografía es prácticamente como nuestro mapa de nosotros para saber qué seno es el que está afectado, ¿okay? Si tiene una desviación septal, si tiene una concha agulosa, ¿okay?, que la podamos quizás, pues obviamente mejorar para que tenga una muy buena respiración nuestro paciente, pero sobre todo que no tenga cuadros de sinusitis. Entonces hemos hablado y hago uno de los objetivos justamente de esta charla, no solamente es diferenciar la rhinosinusitis, no solamente es conocer el tratamiento, sino también quiero que sean ustedes pues prácticamente el objetivo de evitar complicaciones. ¿Y cuáles van a ser estas complicaciones? Las voy a dividir solamente como orbitarias o intracraneales, ¿okay?, donde se pierde la barrera anatómica y puede haber una diseminación, pues puede ser a través de hematógeno o quizás del sistema venoso oftálmico, esto porque no hay unas válvulas que impidan dicho retorno, ¿ok? Y he estado diciendo prácticamente desde que iniciamos la sesión que justamente en niños o en edades pediátricas donde más alto porcentaje podamos llegar a presentar ciertas complicaciones. Y para eso se utiliza la clasificación de Chandler. La clasificación de Chandler es una clasificación que justamente da pues la evolución de una complicación orbitaria. Tenemos entonces diferentes tipos de grupos, del 1 al 5. El grupo 1 es una celulitis preseptal, solamente hay un edema superficial a nivel del párpado, ¿okay?, y hasta el septum orbitario, es decir, el septum orbitario del ojo, ¿okay?, hacia adelante, no se va hacia atrás. Mientras que el grupo 2 o la clasificación de Chandler 2 es la celulitis postseptal, es decir, ya pasa el septum orbitario y llega prácticamente a la órbita. El grupo 3 ya es un absceso superióstico adyacente a la lámina papirácea. Recordar que hay una pequeña lámina que está en relación con el ojo y la nariz
Y esta pequeña lámina es justamente la lámina papirácea, está por debajo del periósteo, hacia el nivel de la pared media, medial de la órbita. Cabe mencionar que el grupo 3 de Chandler generalmente se llegan a presentar las complicaciones en mayor frecuencia, hasta un 80, un 90%. Obviamente no queremos llegar a que se complique más ese ojo. Es importante entonces pues diagnosticar tempranamente un proceso inflamatorio, ¿ok? Y obviamente infeccioso, ¿no? El grupo 4 ya es un absceso orbitario que ya está pues comprometiendo prácticamente la visión, ¿sí? Hay una discreta colección dentro del tejido orbitario y pues el más complicado que también puede llegar a afectar pues otros nervios, pues es la trombosis del seno cavernoso. Entonces tenemos aquí las clasificaciones en Chandler, celulitis preseptal, celulitis orbitaria, absceso superióstico. Vean cómo el absceso superióstico es la tercera imagen, de color verde, está prácticamente pegada hacia la lámina papirácea a nivel de la nariz, ¿ok? De hecho, el tratamiento es obviamente quirúrgico en el absceso superióstico, donde hacemos una pequeña incisión justamente en la lámina papirácea para tratar de quitar este acúmulo de secreción. El absceso orbitario, obviamente, la trombosis del seno cavernoso. Entonces, tenemos la celulitis preseptal. ¿Sí? Pongo sus características clínicas: celulitis orbitaria, absceso superióstico, absceso orbitario y trombosis del seno cavernoso. Y tenemos las complicaciones intracraneales, que van desde el absceso epidural, subdural o epiema, meningitis, absceso cerebral, trombosis del seno cavernoso y osagital. Sin embargo, de las complicaciones intracraneales, aunque son raras, ¿sí? El que con mayor frecuencia se llegan a presentar, puedo comentar que son raras las complicaciones intracraneales, pero sí se pueden llegar a presentar y el mayor porcentaje es el cuadro de meningitis. Y por último, de hecho, dentro del test que les habíamos mandado, estábamos hablando sobre el tumor de Pott, ¿okay? Que es una osteomielitis del hueso frontal. Hay una colección, obviamente, de pus superióstica adyacente en la frente del paciente, ¿no? Se le ve prácticamente como un chichón, ¿ok? Pero, pues, aquí debemos de tomarle, el diagnóstico se hace meramente con tomografía para ver qué tanta lisis hay de la pared del seno frontal. Aquí me preguntan, antes de entrar ya con la última parte, me preguntan que después de cuánto tiempo de tratamiento antibiótico se considera a fracaso en necesitar manejo quirúrgico. Es una muy buena pregunta por lo siguiente. Sabemos entonces que tenemos la cronicidad de los síntomas y los signos de un paciente con una rinosinusitis, ¿ok? Dijimos que entonces que la aguda es prácticamente hacia menos de 4 semanas, ¿ok? Entonces, tú puedes dar un tratamiento, ¿sí? Durante 14 días. Si te falla y siente la misma sintomatología del paciente, no tiene buena evolución, puedes cambiar de tratamiento, ¿ok? Obviamente, si ya en una tercera ya quieres otra vez dar tratamiento, aquí lo indicado ya es pedir una tomografía, ¿vale? Y estamos hablando que quizás se deba a un proceso obstructivo, ¿vale? Entonces, por eso comentaba que una de las características y casi el gold standard de una rinosinusitis es obviamente una tomografía simple, ¿vale? Entonces, a partir prácticamente de cuánto tiempo de tratamiento de antibiótico se considera fracaso, hasta las 12 semanas, que es una rhinosinusitis aguda. Si no ha mejorado el paciente, pues entonces ya tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. Me comentaban que cómo se llama la ventilación del cornete medio. Solamente es la ventilación del cornete medio, no hay ventilación del cornete inferior. El cornete inferior es un hueso prácticamente único, ¿ok? Que tenemos en la pared lateral nasal. Este hueso es totalmente consolidado, o sea, no hay ventilación. Y el que sí tiene ventilación es el cornete medio, y a eso se le va a conocer como concha bulosa. Me preguntaban por qué en la mucosa sale sangre. Por la irrigación. Al inicio de la charla, justamente hablaba un poco sobre anatomía y de la irrigación. En nuestro septum nasal, que es lo que divide cada fosa nasal, solamente tenemos pues prácticamente la mucosa
y sobre esa mucosa hay arterias y posteriormente de las arterias ya está el cartílago nasal, ¿vale? Entonces, si ustedes se llegan a tocar el septum nasal, pues prácticamente pueden sentir el septum. Si esta mucosa se irrita demasiado por lavados nasales constantes, pues puede ocasionar irritación justamente de las arterias. Estamos hablando del sitio más frecuente, que es el área del Itle, o también conocido como plexo de Kieselbach. Bien. El cornete medio grande puede producir subido de oídos permanente. Perdón, no entiendo a qué te refieres con subido. A lo mejor es un modismo que ustedes tienen y a lo mejor yo no lo entiendo. No sé si me lo podrías explicar un poquito más a detalle. Y bueno, hablando sobre la rinosinusitis fúngica, es solamente un par de diapositivas y comentarles lo siguiente. Que la rhinosinusitis fúngica se va a dar generalmente a pacientes que son diabéticos o inmunocomprometidos, ¿okay? O inmunodeprimidos, y prácticamente es una evolución pues rápidamente invasiva, ¿vale? ¿Cuáles son los agentes? Pues como hemos dicho, pues son hongos, se llega a presentar por el Aspergillus fumigatus y la mucormicosis, que prácticamente este último es el que se llega a presentar con mayor invasión, ¿okay? Y obviamente puede tener más complicaciones. Tiene la característica que este hongo pues invade rápidamente el seno, ¿okay? Es una invasión, se le considera centrofacial, ¿okay? Afecta también la órbita, es decir, puede afectar cualquier tipo de clasificación del Chandler y obviamente también estructuras adyacentes. Y el paciente puede tener alteraciones oftalmológicas como ptosis, oftalmoplegia, afectación del tercero y sexto par craneal, y también tienen ciertas clínicas sistémicas como gastrointestinales o pulmonares. Obviamente ese tipo de tratamiento, el tratamiento aquí es totalmente con antibiótico y también el tratamiento es quirúrgico. Sin embargo, cabe mencionar que generalmente esos pacientes no tienen buena evolución. Son pacientes que tienen pues muy mala evolución y es importante también diagnosticarlos. ¿De hecho? Me preguntaban entonces sobre el cornete medio, si puede producir zumbido de oídos, perdón. Sí, a lo mejor ahí yo me confundí con zumbido, es zumbido de oídos. No tiene mucha relación el zumbido de oídos, el acúfeno o el tinnitus. Una de las causas de este tipo de síntoma, cabe mencionar que el tinnitus o el acúfeno es un síntoma que se puede presentar en muchas patologías del oído, no es única de una sola. No es como si yo te dijera, tengo dolor de cabeza y pueden ser mil cosas, ¿no? Entonces, el tinnitus o el acúfeno lamentablemente no se presenta solamente en una patología. Sin embargo, se ha presentado con mayor frecuencia por dos cosas. Una de ellas puede ser por pérdida de la audición. Obviamente no quiere decir que perdamos demasiada audición, puede ser que perdamos solamente muy pocos decibeles y el mismo cuerpo, por tratar de defenderse, presenta este zumbido de oídos. Y dos, que también es muy común, es justamente una lesión de la articulación temporomandibular. Es decir, que tengamos una alteración de la mandíbula que une el hueso temporal. Al haber una pequeña cápsula y esta cápsula se llega a ver inflamada, hay algo muy característico en esta patología que es dolor de oídos, ¿sí? Hay autalgia intensa, tú revisas al paciente y el oído prácticamente está normal, ¿no? Agregando a eso, pues también presentan dolor muscular en la región pues, del esternocleidomastoideo, el chasquido característico y es muy frecuente este tipo de síntoma en esta patología. Obviamente tenemos que hacer un poquito más de investigación en la historia clínica, quizás hacer un poquito más de interrogación en el padecimiento y la exploración física, ¿vale? Me comentan que si en relación a la autalgia puede existir alguna complicación del mismo con y sin tratamiento. Sí puede haber una complicación, recordando entonces que puede haber una infección retrógrada a través de una infección de vías respiratorias complicada, que se puede ir la infección hacia a través de la trompa de Eustaquio y la trompa de Eustaquio puede presentar una inflamación del oído medio y a su vez pues va a presentar obviamente un cuadro de una otitis media aguda.
Si el paciente no se ha tratado ni la rhinosinusitis y obviamente ya tiene un cuadro, una otitis media aguda, sí puede haber una complicación. ¿Cuál es la complicación? Pues puede haber que ese moco se almacene en el oído medio, puede haber una perforación timpánica, quizás, ¿ok? O puede haber simplemente dolor en el oído. Entonces, no solamente es revisarle la nariz, ¿no? En un paciente que tenga una probabilidad de rinosinusitis. Entonces, hay que ser también muy, pues quizás, pues bueno, todo engloba otorrino, ¿no? Todo conecta oído, nariz y garganta. Entonces, al menos yo les recomiendo que si tienen un paciente que tenga un problema nasal, también se enfoquen un poco en la parte del oído para ver si no hay una inflamación en el oído medio, o que la membrana timpánica pues no esté con características ya también infecciosas, ¿no? Es muy importante también esta pregunta que me hacen de cuál es la relación entre la poliposis nasal y la rhinosinusitis. Fíjate que algo que no comenté a gran detalle es justamente esta relación que tú comentas. Esta relación es, los pólipos nasales son neoformaciones benignas. La característica de la poliposis se le llama uva pelada. Cuando tú estás haciendo una rinoscopía o una endoscopía nasal y ves prácticamente neoformaciones de estas características que es de uva pelada, pues estamos hablando de una poliposis nasosinusal. Son neoformaciones que crecen dentro de la cavidad nasal y la misma neoformación benigna puede atrapar o quizás puede obstruir el ostium nasal. Entonces sí es muy importante comentar que ese tipo de patologías de neoformaciones, ya sean benignas como la poliposis o quizás malignas, pueden presentar también un cuadro de rinosinusitis. Entonces es bien importante revisar a nuestros pacientes. Por eso les comentaba que el tratamiento, o más bien el diagnóstico, casi es clínico en esa cuestión, porque si hacemos una buena exploración en nuestra cavidad nasal, pues obviamente vamos a quitar los factores que puedan proporcionar una rinosinusitis. Sí, en la imagen 2, pues probablemente este paciente ya está hasta intubado, lamentablemente ya tiene también afectación a órbitas y probablemente si ya tiene muy mal pronóstico, ya tiene sangrado nasal, entonces probablemente este paciente pues, no la contó después de que le tomaron la fotografía, probablemente. Bueno, invitarles a Veracruz, Puerto. Ojalá y algún día tengan oportunidad de viajar aquí a nuestro país, nuestro precioso México. Y obviamente tienen las puertas abiertas aquí en su casa, aquí en Veracruz. Cuando gusten, están cordialmente invitados y tienen las puertas abiertas de mi casa. Yo estuve a punto de ir a visitar su país. Tiene cosas súper interesantes. Y pues estuve a nada, ¿no? Por unas cuestiones de logística, de trabajo y de muchas cosas, pues ya no pude yo viajar, pero espero también yo darme la oportunidad de viajar ahí con ustedes, ojalá los pueda conocer. Y pues nuevamente agradecerles a Andrea Dino por el comunicarse conmigo, pero sobre todo a la doctora Gabriela Lugo, también que es profesora suyo. Estoy muy en deuda con ella y sobre todo pues agradecerle también la oportunidad que me dio el estar con ustedes, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, Andrea, también no sé si tengan alguna pregunta a uno de ustedes o algún comentario. Doctor, buenas noches. Vamos a esperar a ver si los chicos tienen alguna duda. Creo que ya no, porque las ha podido resolver durante su explicación. Excelente ponencia, doctor Vera. Ha explicado este tema muy bien y detalladamente. Personalmente lo he entendido con mucha facilidad y eso lo agradezco porque es bastante bueno. Como ya se hicieron las preguntas, entonces creo que esto sería todo. Le hacemos presente nuestro agradecimiento por parte de SOCEMUC, de la Universidad Continental y el Comité Permanente de Atención Integral en Salud, CEPAIS. Esperamos tener el gusto de volver a contar con usted en futuras capacitaciones. Desde aquí, nuestro querido Perú, hacerle llegar los cariños a la distancia, esperando se encuentre bien. Y bueno, ya en alguna oportunidad, si viajamos para allá, usted viene para acá, siempre va a ser bienvenido. Entonces,
mandarles todo nuestro cariño. Que tenga buena noche, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y obviamente a todos ustedes, gracias. Ya estoy leyendo también aquí sus saludos de Nicaragua y otras partes. Nuevamente hacerles extensiva la invitación aquí en México, Veracruz. ¿Okay? Están totalmente y cordialmente invitados. Cualquier cosa, pregunta, duda, no duden también en contactarme. Y pues bueno, también agradecerles nuevamente por la invitación. Ojalá y también se pueda yo, dar alguna otra charla más con ustedes. Este tipo de cuestiones, de charlas, como he estado también pues en algún otro grupo dando ese tipo de ponencias, pues trato de ser lo más didáctico, pero sobre todo que sea entendible, ¿vale? Trato de poner mucho ejemplo de anatomía, quizás con patología, para que justamente lo puedas entender mucho mejor, ¿no? Primero conocer lo normal, para posteriormente conocer lo patológico, ¿no? Entonces,